Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están aquí presentes y de aquellos que nos han de ver a través de el canal de YouTube. Amén. Bueno, y el Señor nos ha estado favoreciendo. Poco a poco el canal se ha ido dando a conocer. Y bueno, les invito a que nos sigan apoyando, compartiendo los mensajes, suscribiéndose, dándole el pulgar arriba. ¿Para qué sirve el pulgar arriba? Bueno, la plataforma de YouTube funciona con un algoritmo. En un video, entre más me gusta tenga, más lo sugiere el YouTube. Aunque sea un canal pequeño que no cuente con muchos suscriptores, pero si tiene muchos me gusta, el YouTube por lo consiguiente lo envía, y como tiene muchos me gusta, lo va posicionando, ¿me entiende? Entonces, cuando usted vea una predicación de algún hermano, alguna hermana en YouTube, dele me gusta, porque eso hará que ese video sea puesto así. Ya ve que usted cuando entra a YouTube le aparecen un montón de videos que a veces usted ni siquiera ve, pero como mucha gente le da me gusta, eso los pone. Entonces, cuando usted ve algún video de algún pastor, alguna pastora, apóyele dando me gusta ahí al YouTube, y también al canal de un servidor, también nos ayuda bastante. Amén. Gracias a Dios. No aspiramos a llegar a los 100,000 suscriptores, pero solo tenemos 53 en este momento. Amén. Pero las últimas 2 semanas éramos 40, así que en estas 2 semanas se añadieron 13 suscriptores más. Así que Dios es bueno. Amén. Y bueno, el darle me gusta es para que precisamente, aunque no haya muchos suscriptores, pero si tiene muchos me gusta, la palabra va a ser recomendada. Amén. Así que Dios es bueno. Amén. ¿Estamos listos en esta hora de la tarde? Gloria al Señor. Por favor, vaya a Génesis capítulo 43. El día de hoy hablaremos de un tema, y qué bueno que usted está aquí. Dígale al que está al lado, si es que tiene alguien al lado de usted, dígale qué bueno que estás hoy en este lugar. Amén. Gloria al Señor. A los de atrás también. Amén. Porque hoy hablaremos del siguiente tema que se llama asumiendo responsabilidades. Gloria al Señor. ¿De qué hablaremos esta tarde? Asumiendo responsabilidad. Y el asunto central de esta enseñanza es acerca de la responsabilidad. Amén. Pero de la responsabilidad podemos hablar de muchos sentidos de responsabilidad. Amén. Pero yo quiero llevarle precisamente a lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Hoy estamos en Génesis 43. Tiene 34 versículos y los vamos a ir poniendo por secciones para que yo le pueda compartir cada uno de los puntos del mensaje de esta tarde. Amén. Pero recuerde que el versículo 42 es cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿verdad? Después de 22 años. Habían transcurrido 22 años en los cuales ni los hermanos de José sabían de José, ni José sabía de sus hermanos. La Biblia no nos dice o no nos da más datos y guarda el secreto si acaso José buscó anticipadamente a sus hermanos, pero conforme a lo que estamos leyendo es que la Biblia, si no lo dice explícitamente, es que tanto la familia de José, sus hermanos, y Jacob, su padre, como que habían perdido la esperanza de encontrar a José. Es verdad que cuando llevaron la túnica de José, le dijeron probablemente un animal lo haya matado. Pero conforme vamos leyendo, al parecer, con el paso del tiempo, quizás los hermanos de José le confesaron a Jacob la realidad. Por eso es que Jacob, cuando menciona a José,
solo en una ocasión lo menciona como ha muerto y las demás ocasiones menciona la palabra no parece o no está o no se encuentra, ¿sí? Entonces, pero el versículo 42 nos habla de cómo José, al enfrentar su pasado, ¿verdad? Trató con sus hermanos de una manera áspera. Recuerden que quedó con él Simeón. Simeón quedó en la cárcel. Soltó a los otros 9 hermanos y les dijo que la única condición para que ellos volvieran a comprar alimentos es si traían a Benjamín. Si no traían a Benjamín, ellos no tendrían la posibilidad de comprar alimentos, ¿sí? Regresan los hermanos de José y se encuentran con su padre Jacob y le cuentan acerca de aquel varón y le cuentan acerca de sus condicionantes. Y bueno, hasta ahí termina el capítulo 42. Ahora, este capítulo yo quiero enfocarnos, aunque la Biblia tiene muchas cosas las cuales usted y yo podemos aprender. El día de hoy, de alguna manera, el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón de asumir responsabilidades. Amén. Y el primer punto que yo quiero compartirles esta tarde, asumimos la responsabilidad de no omitir la realidad, o de que no podemos omitir la realidad. Amén. Y ahorita va a ir sabiendo por qué le puse así a este punto. Solamente vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 43 y de ahí nos iremos más adelante. Amén. ¿Está ahí conmigo? Dice, el hambre era ¿qué? Grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimentos. Bien, ese primer punto se llama no podemos omitir la realidad. Amén. Dice que había pasado el tiempo, ¿verdad? Y se les acabó el alimento que habían traído de Egipto. Y Jacob le dice a sus hermanos, vayan y busquen más alimento. Pero se levanta Judá y le dice, aquel varón nos dijo de manera clara que no podríamos volver si no llevábamos a nuestro hermano con nosotros. Amén. Estamos hablando que lo que estaban viviendo era consecuencia de su pasado, ¿sí? Y esa consecuencia se estaba manifestando en el presente. Jacob pretendía que sus hijos fueran nuevamente a Egipto, pero quería como sacar de su mente el que tenía que enviar a Benjamín. Muchas veces nosotros queremos omitir la realidad de algunas cosas que hemos vivido en el pasado, ¿sí? Y queremos como vivir en un mundo de fantasía, que no queremos ver la realidad en la que nos encontramos. Amén. Para poder avanzar o para poder crecer, debemos de ver la realidad en la que nos encontramos, ¿sí? Una de las maneras en la que un creyente se vuelve responsable es asumiendo su realidad. Si la quiere omitir, si no quiere darse cuenta, no va a poder avanzar. Usted ha escuchado ese dicho que habitualmente se dice que hay gente que quiere tapar el sol con un dedo. Probablemente si pone así su dedito hacia donde está el sol, sus ojos no lo vean, pero no significa que su dedo verdaderamente está tapando el sol. Solamente es una ilusión óptica.
Lo mismo sucede en la vida de las personas y en la vida de los creyentes. A veces no quieren ver la realidad en la que se encuentran. A veces quieren omitir la realidad en la que están viviendo. Y mientras eso suceda, no se va a poder avanzar. Si yo soy consciente de cómo me encuentro en este momento, yo voy a avanzar. ¿Me explico? Si yo omito la realidad, yo voy a estar estancado. ¿Sí? Hay creyentes que necesitan aceptar su realidad. Hay matrimonios que necesitan aceptar su realidad. Hay jóvenes que necesitan aceptar su realidad. Hay iglesias que necesitan aceptar su realidad o en qué condición se encuentran actualmente. Amén. No es bueno tratar de esquivar la realidad presente. Ahora, tu realidad presente no es la realidad o el plan de Dios para tu vida. Puede que en este momento emocionalmente te sientas devastado, pero ese no es el plan de Dios. Sí debes de reconocer que no estás en el mejor momento de tu vida. Debemos reconocer si no estamos con el mejor ánimo. Debemos reconocer si no estamos en la mejor posición espiritual en la que nos gustaría estar. Amén. Por eso este mensaje se llama asumiendo responsabilidades. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos de hacer un autoexamen de nosotros y ver cuánto hemos crecido en el camino del Señor. ¿Sí? Si yo tengo 16 años de haber regresado a Cristo, yo debo de examinarme y ver qué tanto he crecido, cuántos frutos tengo, cómo le he servido al Señor. Y entonces, con mucha honestidad, reconocer si realmente estoy estancado. ¿Me explico? Porque eso nos ayuda, eso es parte de la responsabilidad, no omitir la realidad. ¿Sí? Si la omitimos, si la queremos tapar, eso no nos ayuda. Amén. Tú debes de autoexaminarte, examinar cómo estás en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida ministerial, cómo estás en tu negocio. Ese negocio, ¿qué tanto ha crecido? ¿Cuántos años tienes con el negocio? ¿Cómo debería de estar y cómo está? ¿Me explico? Uno debe de hacerse como un plan, bueno, de aquí a que termine el año yo debo estar más o menos en este nivel. Pero estamos en el 8º mes, ya en el 9º mes, y decir, no, de 10 escalones que tenía yo que subir, apenas voy en el primero. Ver la realidad no tiene por qué desanimarnos, nos tiene que impulsar a avanzar. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? No podemos omitir la realidad. Jacob quería enviar a sus hijos, pero no quería enfrentarse con la realidad, que tenía que entregar a Benjamín. Recuerden que Benjamín era el segundo hijo que había tenido con Raquel, la mujer que se había adueñado de su corazón. ¿Sí? El despojarse era algo para él que no lo estaba considerando. Pero si quería vivir, tenía que enfrentar esa realidad. Si nosotros queremos vivir, si nosotros queremos crecer, debemos enfrentar nuestra realidad, por muy gris que esta parezca. Amén. Debemos de saber cuán fervientes estamos en nuestro caminar. ¿Sí? A veces nos llega una palabra cuando hablan acerca de debemos estar fervientes y todo, y nos llega cuando estamos un poco apagados, medio apachurrados, y esa palabra nos ofende, pero no es para que nos ofenda, es para que nos haga reaccionar. ¿Me explico? Lo que Dios quiere es que usted y yo podamos reaccionar.
¿sí? No es que Dios nos guste humillarnos, pero no nos va a dejar en la condición en la que nos encontramos. La razón es porque Él ha puesto en nosotros un ADN de victoria y no de derrota. Amén. Él ha puesto en nosotros ese ADN de poder por su Santo Espíritu. Amén. Por eso debemos nosotros avanzar. Número 2. Al asumir responsabilidad, una de las cosas que se nos va a quitar es esto: el hubiera no existe. ¿Ha escuchado usted acerca de el hubiera? No existe. ¿Cuántas veces nos hemos defendido si hubiera? Si lo hubieras hecho. Miren lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Dice: dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Amén. Miren que Jacob quiso evitar la realidad, culpando a sus hijos de haberle dicho a aquel varón acerca de Benjamín. ¿Sí? Jacob le estaba diciendo: es que si ustedes no hubieran abierto la bocota, ¿verdad? Es que si no le hubieran dicho. ¿Sí? El hubiera no existe. Cuando ya hemos hecho cosas y cuando han pasado cosas en nuestra vida, debemos ser responsables y no quedarnos con ese pensamiento: es que si hubieras hecho aquello, o es que si yo, porque a veces nos escondemos detrás del hubiera. Los hermanos de José le dijeron a su padre: él nos preguntó y nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido, no le hubiéramos dicho. Pero el hubiera no existe. Ya le habían declarado. Lo que tenían que hacer ahora era afrontar y ver cómo salir de esa situación. Para poder avanzar, nosotros no podemos escondernos en el hubiera. Ustedes y yo no podemos culpar a los demás. Si algo ya se hizo, pues ni modos, tenemos que ver cómo vamos a salir adelante. No queda de otra. Perdemos mucho tiempo escudándonos en el hubiera. Ay, si me hubiera yo levantado a orar ese día. Ay, si hubiera yo ido. Ay, si hubiera. Pero eso no va a cambiar nada. ¿Sí? Estarnos lamentando en el hubiera. Imagínense el estudiante 5 ya sacó. Ay, si hubiera estudiado, pero no lo hiciste. Viene el extraordinario y prepárate para eso. Bien, no pudiste salir adelante en la prueba que el Señor te puso antes, pero viene otra. No te quedes ahí con que si yo me hubiera preparado. No, ya no puedes hacer nada para cambiar aquello, pero puedes prepararte para lo que está por venir o saber cómo hacerle frente. ¿Sí? Por eso hablamos de asumir responsabilidades. Una persona responsable no busca ya esconderse en él hubiera. ¿Sí? Sino que se prepara y busca una solución. El hubiera es un gran enemigo que evita el avance al tomar responsabilidad. ¿Sí? El hubiera es un gran enemigo que nos evita avanzar porque nos evita tomar responsabilidad. ¿Sí? Es esa famosa frase: si hubiera hecho esto. Ay, si hubiera cerrado la puerta, no se hubieran metido a robar.
Oh, si hubiera hecho esto, oh, si hubiera. ¿Y cuántas veces no hemos mencionado esa frase? ¿Sí? Pero si nos quedamos solo mencionando esa frase y no nos responsabilizamos para saber cómo seguir adelante, ¿sí?, vamos a estar invirtiendo mucho tiempo y nos vamos a quedar atrás. Ya no hay forma de cambiar lo que hiciste. Ya no hay forma de modificarlo. ¿Sí? No, tampoco busquemos culpar a los demás. Sobre todo si es un asunto familiar o matrimonial. Porque a veces le decimos a la esposa o al esposo: es que si tú me hubieras hecho caso. O a los hijos: es que si me... Bueno, pero enseñémosles ahora a ser responsables, que ya no se vuelva a repetir con tanta frecuencia ese hubiera. Ahora debemos de cambiarlo por tengo que prepararme, porque el hubiera forma parte del pasado y el tengo forma parte del futuro. ¿Sí? Tenemos que cambiar el hubiera por el tengo. Tengo que hacerme fuerte, tengo que prepararme, tengo que meterme más con Dios, tengo que disponerme más, tengo esto, tengo lo otro. Amén. Para avanzar y ser responsables, ¿sí?, debemos de hacer un lado el hubiera. El culpar a los demás de algo que tampoco sabían es un reflejo de falta de carácter. ¿Sí? Jacob le estaba diciendo a sus hijos: es que si ustedes no lo hubieran dicho. ¿Sí? Él era el papá y tenía que buscar una solución, no buscar un culpable. Amén. O sea, nosotros debemos de aprender a buscar soluciones y no buscar culpables. Aunque a veces no nos corresponda, pero acuérdate que Dios te ha puesto para hacer solución. Recuerda que el Señor nos ha puesto a nosotros para hacer luz. ¿Y para qué sirve la luz? Para alumbrar. Y la luz es útil en la oscuridad. ¿Sí? Tu función es ser útil. ¿Sí? Probablemente Dios te lleve a alguna situación para poder ayudar y buscar una solución. ¿Sí? Habitualmente en la consejería y en la consejería matrimonial, nosotros como pastores muchas veces evitamos que cuando estamos en la consejería el esposo y la esposa hablen de las cosas pasadas, porque se están echando el uno al otro. Y no se trata de ver quién tiene la culpa, sino quién asume la responsabilidad para cambiar las cosas. Amén. Por eso es que cuando se busca hablar de algo, no se busca para buscar quién tuvo la culpa, sino cómo remediar la situación. Y muchas veces nosotros nos juntamos solamente, decimos nos juntamos, no estoy diciendo que ustedes y yo nos juntamos, es una expresión. Pero habitualmente las personas se juntan a veces al ver un problema y lo único que hacen es agravar el problema y no buscan solución. Se pone: ay, que si el vecino hubiera hecho aquello, ¿verdad que sí? No, si lo hubiera... pero estamos incrementando más el problema, pero no estamos buscando una solución. ¿Sí? Para ser responsables debemos de buscar soluciones y ya no escudarnos en el hubiera. Amén. Ese fue el punto número 2. Amén. Voy muy rápido porque vamos a ir rápido. Amén. Número 3. Tenemos que asumir responsabilidades. Amén. Vamos al versículo 8. Después de lo que dice Jacob a sus hijos, versículo 8 dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos
y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. ¿Yo qué? Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti ¿qué? Para siempre. Versículo 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Mire que Judá asumió una responsabilidad. Judá era el 4.º hijo de Jacob y Lea. Recuerden que Rubén se había ido con la concubina de Jacob. Simeón había matado a los de Siquem junto con Leví, y el único que ahora tenía un rango dentro de los hermanos era Judá. Y Judá toma un acto de responsabilidad, ¿sí? Judá dice: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, ¿sí? A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer. ¿Qué hizo Judá? Judá dijo: bueno, porque en el versículo 10 dice: si no le estuviéramos dando tanto vuelta al asunto, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Pero como le estamos dando vuelta a la situación, aquí nos estamos muriendo de hambre, no solamente tú, sino también nuestros niños. Y para que eso ya no siga sucediendo, yo me voy a hacer responsable. ¿Me explico? Es ahí donde nosotros debemos de identificarnos con Judá, asumir responsabilidad, ¿sí? Judá dijo: yo te respondo por él, ¿sí? Eso es bien importante, hermano. Aprender a tomar responsabilidad. Alguien en el hogar tiene que tomar responsabilidad. Si papá no quiere, tiene que ser mamá. Si mamá no quiere, tiene que ser papá. Si ni papá ni mamá quiere, tienen que ser los hijos. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad antes de que perezca. Si en un hogar creyente estamos viendo que están sucediendo cosas porque se ha alejado de alguna otra manera de la búsqueda de Dios, alguien de esa familia tiene que tomar la responsabilidad, aunque sea injusto. Porque a veces lo vemos como injusto, ¿verdad? ¿Y por qué yo soy el que tiene que hacerlo? Bueno, porque si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? O si Judá no se hubiera hecho responsable, ahí se mueren todos de hambre. ¿Era justo para Judá? No. Pero él sabía que no podían seguir en esa condición. El tiempo se estaba yendo. El alimento se acababa. Puede que si demoraban más, ni siquiera iban a llegar a tiempo con más comida, ¿sí? Si alguien se vuelve responsable y reacciona a tiempo, ayudará a su casa. Amén. Los hijos deben ser responsables, papá debe ser responsable, mamá debe ser responsable, pastor debe ser responsable, los miembros deben ser responsables, el gobierno tiene que ser responsable, la ciudadanía tiene que ser responsable. Tenemos que asumir responsabilidades. Amén. Porque entonces podemos ser esperanza. Amén. Pero hay muy pocas personas que asumen la responsabilidad. Amén. Y dicen: ¿y por qué yo? ¿Por qué no lo hace fulano? ¿Por qué no lo hace sultán? Y a veces lo único que hacemos es estar viendo a ver a qué horas, quién dice yo primero, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta trabajo dar ese primer paso, ¿sí? A ver, hermanos, ¿cuántos quieren hacer esto? Y está esperando a ver quién levanta su mano. Y el que está al lado derecho está esperando a ver si levanta su mano para ayudarlo. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. Amén. Judá estaba pensando en él, en su familia, en su padre, ¿sí?
Él asumió la responsabilidad. ¿Sí? Es importante, para que alguien pueda crecer, tiene que asumir responsabilidades. ¿Sí? Estamos hablando que ellos estaban pasando un desierto. No había alimento. Había pasado el tiempo. Ellos sabían que lo que estaban viviendo hoy era consecuencia del pasado, pero ya no podían regresar y cambiar la venta de José. Ahora estaban condicionados, pero sabían que tenían que correr un riesgo, y Judá asumió la responsabilidad. Ahora, si Dios está buscando hombres y mujeres para cambiar la ciudad, mi pregunta es, ¿podrá contar Dios contigo? ¿Podrá contar Dios conmigo? ¿Asumiré esa responsabilidad? ¿Podrá Betel responder a su llamado? Amén. Porque debemos de saber si realmente asumimos responsabilidades. Amén. Cuando alguien asume responsabilidades, muestra amor. Porque Judá no estaba solo pensando en sí, sino también en sus hermanos, en los hijos de sus hermanos, ¿sí? En su padre, en Benjamín, en Simeón, que estaba allá. Cuando alguien asume responsabilidad, muestra amor, porque el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, dice que el amor no piensa en lo suyo propio, sino en lo de los demás. El que ama es responsable. Amén. Jacob también tuvo que asumir la responsabilidad, porque dice en el versículo 11, mire, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sean. También Jacob tuvo que tomar la responsabilidad. Tuvo que dejar a un lado el egoísmo. Recuerde que Benjamín era el otro hijo que había tenido de Raquel, lo amaba, pero si él retenía a Benjamín, el hijo de Raquel, los demás corrían el riesgo de morir de hambre. Él tuvo que tomar la responsabilidad de soltar a Benjamín, y con todo el dolor de su corazón, pero como era padre, tuvo que soltarlo, confiando en el Dios Todopoderoso. ¿Sí? También el soltar significa ser responsables. Es una de las cosas más difíciles. A veces como padres no queremos soltar a los hijos. A veces como esposos no queremos soltar a la esposa. A veces como esposa no queremos soltar al esposo. El que los sueltes también forma parte de la responsabilidad. Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, es probable que hayamos estado impidiendo el trato de Dios con ellos. ¿Sí? Entonces, amar también significa soltar. Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaba María, su madre, aquí en la tierra, y estaba Juan el discípulo, le dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí. Y María tuvo que soltar a Jesús como hijo que lo había tenido en su vientre, producto del Espíritu Santo, y dejarlo que cumpliera su propósito divino. Pedro quiso evitar que Jesús tomara responsabilidad.
Dijo, no, no te pase eso, maestro. No, el soltar también significa responsabilidad. El hecho de que tú sueltes no significa que no vas a permanecer orando, que no vas a permanecer ayunando, sino que te vas a disponer a dejar que Dios haga como Él quiera. Porque en el versículo 14 dice, y el Dios omnipotente les dé misericordia. Y si he de ser privado también de Benjamín, que sea así, que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? También eso significa responsabilidad, asumir la responsabilidad. Jacob asumió su responsabilidad al dejar a ir a Benjamín, porque si no lo hacía, si solo pensaba en su hijito chulo, que no quería vivir sin él, ¿con qué derecho y cómo se iba a parar cuando tuviera que enterrar a alguno de sus nietos? Amén. Él tuvo que asumir responsabilidades. También los hermanos de José asumieron responsabilidades, porque dice en el versículo 15: entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Versículo 20. Versículo 19 dice: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ellos también asumieron responsabilidad al regresar el dinero y hablar con la verdad. Si no fueran responsables, hubieran dicho: no, pues ya está, es dinero perdido. Pero ellos dijeron: no, aquí está. De alguna manera estaban mostrando responsabilidad. ¿Sí? Mire cómo en este fragmento aprendemos de cómo debemos de tomar responsabilidades. Amén. Esto es lo que un hijo de Dios debe de aceptar. Si se equivocó, asumir la responsabilidad de su equivocación. Amén. Si mintió, asumir la responsabilidad de que mintió. No buscar excusas: es que mentí por esto. No. Decir: sí, es verdad, mentí, pero me esforzaré en no mentir. Si ofendió a alguien, decir: oh, es verdad, no me di cuenta que mis palabras eran tan ofensivas. Perdón, pero de ahora en adelante voy a ser responsable de mis acciones. ¿Sí? Ser responsables y no buscar culpables, y no buscar excusas, y no buscar pretextos. Amén. Sino asumir responsabilidad. Ellos dijeron: acá está el dinero. Mas el hombre le dijo: no se preocupen, ya el dinero yo lo recibí. A veces, amado hermano, aunque parezca realmente increíble, ¿sabía usted que hay mucha gente que se dice cristiana, pero que le gusta aún tomar dinero ajeno? ¿Sí? A veces pide y no paga. ¿Sí? Anóteme esto, se lo pago la otra semana, y ya llevan como 2 años y no le ha pagado. Es que no he tenido dinero, pero lo he visto comprando coca y todo lo demás. Lo que pasa es que no es responsable. Y mientras no sea responsable, su vida no va a mejorar. Es que llegué tarde porque me dormí tarde. Pues duérmete más temprano. ¿Sí? Es que no hice eso porque se me juntó. Es que perdiste mucho tiempo en cosas que no tenías que perder. Y mientras no seas responsable de administrar tu tiempo, siempre tendrás excusas.
Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron las excusas. Amén. Siempre tendremos un pretexto. Siempre tendremos una excusa. Eso es muestra de no ser responsables. ¿Sí? Debemos de asumir responsabilidad. Si queremos avanzar, debemos de ser responsables. Amén. Si gustan pueden abrir las cortinas, me parece que ya bajó el sol. Amén. Debemos de asumir responsabilidades. Amén. Yo quiero ayudarle a que usted y yo no estemos buscando excusas, no estemos buscando pretextos. ¿Sí? Todos vamos creciendo, mis amados hermanos. ¿Sí? Debemos de crecer y debemos de ser responsables. ¿Sí? Atrevernos a dar la cara cuando algo hicimos, cuando algo dijimos, tener el valor. ¿Sí? Perdóneme, discúlpeme, pero atrevernos a hacerlo. Amén. Para poder crecer. Entonces vemos que Judá asumió responsabilidad. Jacob asumió responsabilidad. Los hermanos de José asumieron responsabilidad. Amén. Entonces, número 1, no podemos omitir la realidad. Número 2, el hubiera no existe. Amén. Eran unas cuantas, ya abrieron todas. Amén. Gloria a Dios. Eso es importante. Asumir responsabilidades. ¿Sí? Si no llegamos a tiempo, a la hora que nos citan, es porque no hemos aprendido a ser responsables. Simple y sencillamente. Siempre vamos a tener una excusa. Cuando nos volvamos responsables, dejaremos de tener excusas. Dejaremos de tener pretextos. Amén. Y eso nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, en el negocio, en el ministerio. Amén. ¿Sí? Porque si un joven, ¿por qué cree que existen los horarios en la escuela? Para hacerles responsables de cumplir con un horario. Y si el alumno desde la escuela no es responsable con su horario, así va a ser como empleado. ¿Sí? Imagínense que todo el mundo pudiera llegar a la hora que quiera. Unos llegarían a las 8, otros a las 9, otros a las 10. ¿Para qué existe un horario? Para enseñarnos a ser responsables. Así que cuando un alumno sale de la escuela, ya va con su mente de que tiene que ser responsable con un horario. ¿Para qué creen que les dejan tarea a los alumnos? Para ser responsables. Porque a veces lo que ven en la escuela ni siquiera sirve para el trabajo. Tenemos acá a nuestro hermano Axel. Lo que él aprendió en español, la conjugación de verbos, nada tiene que ver con su trabajo hoy. Pero le enseñaron una tarea para ser responsable con sus tareas. Así que si un supervisor le dice, Axel, tienes que cumplir y en el día de hoy tienes que hacer esto, como él ya trae responsabilidad y sabe cumplir, él va a cumplir con sus tareas. Pero cuando hay uno que desde la escuela no es responsable, entra en un trabajo y le dicen, te toca hacer esto aquí así, no lo hace. Porque no ha aprendido el sentido de responsabilidad. Y nosotros los padres no tenemos que ser alcahuetes. Los padres luego le mandamos, ya me fui por otro lado, los padres luego le mandamos al maestro, es que no hizo la tarea, ay, discúlpeme, es que un familiar se nos murió. El familiar ni se murió ni nada. Lo que está haciendo es alcahueteando al hijo, a la hija, y lo está volviendo un irresponsable. Nos extraña el día de mañana que en el trabajo, en el matrimonio fracase. Porque desde casa lo estamos enseñando a ser irresponsable.
Amén. Por eso existen todas estas reglas. Las reglas quedaron para ayudarnos, no para romperse. Alguien dijo, las reglas se hicieron para romperse. Un mundo sin reglas es un mundo caótico. Un mundo de una persona sin responsabilidad. Su vida será un caos. Amén. Por eso el mensaje de hoy se llama asumiendo responsabilidades. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a nosotros. ¿Sí? Un punto más, y con eso voy a ir llegando al final. Es extraordinario. El punto 4 le puse que se haga la voluntad de Dios. Solo para añadir lo que Jacob dijo en el versículo 14. Y el Dios, ¿qué? Omnipotente. Y os suelta al otro vuestro hermano. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob dice, y el Dios omnipotente. El Dios omnipotente es el Shaddai. Es el mismo Dios que aparece, o es el mismo nombre de Dios que aparece en Génesis 17:1 y en Génesis 28:3. En Génesis 17:1, Dios revelándose a Abraham le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Israel? Que el Dios que todo lo puede, el Dios que es autosuficiente. Recuerde que estaba soltando a Benjamín y no sabía si iba o no volver, pero él confiaba en el Dios que todo lo puede. Y les dijo, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede, les dé misericordia delante de aquel varón. Cuando nosotros aprendemos a decirle que se haga tu voluntad, nosotros también nos volvemos responsables. ¿Sí? Porque a veces las cosas no saldrán como nosotros queremos, pero tenemos que aprender a soltar nuestra voluntad y dejar que Dios haga como Él quiere. Él tiene el poder para hacer tantas cosas maravillosas, para librarnos de tantas situaciones. Pero si en esa soberanía gloriosa Él nos permite atravesar un momento de dolor, seguir confiando en Él. Sí, porque dice, el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón, ¿sí? Y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Jacob estaba diciendo, él puede cambiar el corazón de aquel hombre. Él no sabía que era su hijo José. Él dice, bueno, aunque él tenga planes, él que todo lo puede, tiene el poder para convencer su corazón, para cambiar su corazón. Y él encomendó a sus hijos a ese Dios que todo lo puede. ¿Sí? Cuando asumimos responsabilidades, mi amado hermano, mi amada hermana, aprendemos a soltar nuestra voluntad y decir, Señor, que se haga como tú quieres. Tú tienes el poder de cambiar las cosas. Tú tienes el poder de abrir puertas. Tú tienes el poder de favorecerme. Tú tienes el poder de proveerme. Tú tienes el poder, yo confío. Pero si aún así me tocaría perder, aún así se haga tu voluntad. Porque eso es lo que estaba diciendo Jacob. Dijo, si tengo que ser privado de mis dos hijos, que así sea. Hace unos días sentía ese pensamiento en mi espíritu, que a veces nos toca perder, entre comillas, porque con Dios nunca se pierde. Nos toca perder, entre comillas, para ganar algo mejor. ¿Sí me explico? A veces nosotros tenemos las manos ocupadas con algo que consideramos que es valioso y por lo consiguiente no podemos recibir algo mejor porque nuestras manos están ocupadas.
Cuando soltamos y nuestras manos quedan libres, entonces estamos aptos para recibir algo mejor. Amén. Es como si usted fuera al supermercado y llevara aquí en su mano y ya lleva los dos, pero que le dicen, ¿sabe qué? Tiene un minuto para que todo lo que agarre en este minuto es gratis. Pero usted tiene sus manos ocupadas y lleva que un desodorante, que un jabonzote. Porque para eso le hago, pero le dice, de todo lo que quiera de la tienda, lo que usted agarre, lo que alcance a agarrar es gratis. Mientras usted tenga su mano ocupada con el jabonzote, usted no va a poder agarrar un iPhone. ¿Qué vale más, un zote o un iPhone? Un iPhone. Pero como la mano está con el zote, no puede agarrar. Y así es con Dios. A veces nosotros tenemos ocupadas nuestras manos con cosas que no valen tanto y Él nos quiere dar cosas mejores. ¿Cuándo vamos a estar aptos? Cuando aprendamos a soltar. Y cuando lo soltamos conforme a su perfecta voluntad, es cuando ganamos. Es cuando Él nos da lo mejor. Amén. Por eso es que cuando Jacob hizo esto, le confió al Todopoderoso a sus hijos. Amén. Para cerrar ya con este capítulo, veamos lo que dice el versículo 16, solamente para cerrar. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Versículo 23. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a quién, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Ahí vamos a hacer una pausa. Miren que José, al ver a Benjamín 22 años después, no se nos dice qué edad tenía Benjamín cuando fue visto por última vez por los ojos de José. Pero sí dice que José tenía mucho amor por su hermano Benjamín, que cuando lo vio no podía contener. En el texto original dice que es como si sus sentimientos se estuvieran derramando como el agua. Por eso dice que se conmovieron sus extrañas y salió apresuradamente, salió corriendo. O sea, era tanto el sentir y el amor hacia Benjamín que quería llorar, pero ¿sabe qué? Se fue porque no sabemos por qué José se martirizó tanto.
Porque sus hermanos no sabían que era José, pero José sí sabía que eran sus hermanos. Supongamos que José los estaba haciendo sufrir. ¿Quién en realidad estaba sufriendo más? Y no pasa así cuando tenemos pleito con alguien y nosotros decimos, ay, lo voy a hacer sufrir a la otra persona. Y realmente los que más sufrimos somos nosotros. Y la otra persona anda como si nada. Y no sabemos por qué José se dispuso a sufrir tanto. Algunos eruditos y estudiosos de la Biblia dicen que era José tratando con sus hermanos. Pero yo veo aquí que Dios estaba tratando con José. Porque los otros estaban preocupados de por qué se iban a la cárcel, pero José estaba sufriendo emocionalmente. No se nos dice en la Biblia que sus hermanos lloraran al encontrarse. Pero José, las 2 veces que hemos leído, él lloraba. ¿Quién estaba sufriendo más? José. Eso también nos muestra acerca de aprender a perdonar y hacerlo rápido. ¿Sí? A veces sufrimos más que las otras personas. Amén. En el versículo 32 dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres que, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Como que hubo un momento de paz y de relax, ¿sí? Como que fue una tarde de esas en que hicieron a un lado, al menos José, con sus hermanos, y se dispuso a convivir con ellos. Amén. Y así llegamos al final del versículo 43. Amén. Hay muchas cosas que podemos aprender de este capítulo, pero hoy hemos aprendido lo que el Señor puso en mi corazón, el de asumiendo responsabilidades. Amén. Para presentarse delante de José, Judá tuvo que hacerse responsable, Jacob tuvo que hacerse responsable, sus hermanos tuvieron que hacerse responsables. Y todo iba en la línea trazada por Dios para una manifestación de su gloria. Amén. Cuando tú y yo estamos caminando en esa línea y estamos creciendo y estamos madurando, vamos camino a esa manifestación de su gloria, a esa manifestación de su presencia. Amén. Para que dejemos de ser niños y seamos maduros en el Señor. Amén. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo debemos de asumir responsabilidades. Jóvenes y señoritas, también ustedes tienen que asumir responsabilidades. ¿Sí? Hoy en día tenemos una sociedad que no quiere asumir responsabilidades. Por eso es que cuando las jóvenes se embarazan, piensan en abortar, porque no quieren ser responsables. ¿Sí? No es el aborto, es la responsabilidad de abstenerse de tener sexo antes del matrimonio, porque el aborto no soluciona. Amén. Así que así vivimos en una sociedad donde hoy no se asume responsabilidades. Somos esa generación que creció con responsabilidades. Puede imaginarse cómo estamos hoy y puede imaginarse a nuestra sociedad dentro de 20 años. ¿Cuál será el futuro que les espera? Si estamos
fomentando una sociedad sin responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de cristianismo tendremos dentro de 20 años si hoy los cristianos no estamos siendo responsables? Es verdad que a veces el hablar de estos asuntos no es muy agradable, pero son necesarios, ¿sí? Porque eso nos ayuda. Ahora imagínense si nos convertimos en una iglesia que no asume responsabilidades, ¿cómo seremos dentro de 20 años? ¿Qué esperanza le queda al mundo si la iglesia no es responsable, si el creyente no es responsable? Ayudemos a erradicar esa mala imagen que muchas veces se tiene del cristiano. ¿Sabía usted que lamentablemente hay muchos cristianos que han fomentado una imagen de irresponsabilidad en el mundo? Sí. En los trabajos muchas veces, no todos, no quiero generalizar, pero hay una gran mayoría de gente cristiana que en el trabajo no son responsables. Debemos de aprender a ser responsables. Amén. Y así vamos a crecer y vamos a avanzar. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos crecer. Amén.